Hola, ¿cómo están amigos? Buenas tardes a todos. Hoy estamos con una gran entrevista. Estamos con el profesor Luis Heineken Scott. El profesor es politólogo, especializado en guerra política e inteligencia, profesor de las cátedras de ciencias políticas, historia, cultura e inteligencia en cursos de pre y posgrado, autor de muchos libros, claro, y también el libro de Métodos de Intelección Estratégica. Hoy vamos hablar de este libro que es La Politología Elemental, ¿ya? Estructura y dinámica del proceso politológico. ¿Cómo está, profesor? Un gran gusto de presentarle una entrevista. Usted es un gran maestro, un gran profesor. ¿Cómo está, profesor? Gracias por la invitación y intentando aproximar a un tema que resulta trascendente y trascendental no solo para la vida de las personas en lo particular, sino para el decurso de los sistemas sociales finalmente. Muy bien, profesor. Tengo un par de preguntas para que las personas que lo están escuchando puedan de alguna manera interesarse y poder comprar este libro que yo lo recomiendo. Profesor, ¿este es un libro para todo lector? Objetivamente, y lo es porque corresponde a lo que era el curso básico que se dictaba en pre y posgrado en ciencia política, básicamente, tiene que ver exactamente con definir la estructura y la dinámica del proceso político, pero como una expresión del desarrollo humano natural normal que atinge a todos los seres humanos y que por lo tanto necesariamente debiera ser asunto de superar las formas actuales en que se comprende la política, reducido a un problema de partido político, candidato y próxima elección. La política es mucho más que eso. La política no admite semejante reducción específicamente, porque en rigor la política es expresión de humanidad. Y sesgar esa expresión de humanidad, limitándola a procesos electorales, es un error que tiene consecuencias históricas, a mi juicio. Consecuencias graves que ya vamos a ver si es que no se toman en cuenta. Profesor, para las personas que nos están escuchando, ¿por qué politología? ¿En qué se diferencia de lo que conocemos como política para que explique usted esto? Politología corresponde al logos de la política, que es la acepción histórica natural normal. La ciencia política viene a ser una relectura, una interpretación filosófica distinta de la tradición metafísica. Y a mi juicio era necesario reposicionarla, porque a mi entender hay dos distorsiones básicas que tienen una vez más consecuencias severas. Una de ellas, y está brevemente indicado en el texto, no así tratados porque eso es parte de una investigación mucho mayor, que tiene que ver con a mi juicio, dos distorsiones. La primera de ellas es reducir la ciencia política a técnica política. Y es en el fondo lo que está ocurriendo. La ciencia busca la verdad, no solo la utilidad. En consecuencia, si estamos frente a una tendencia a reducir la ciencia a técnica, estamos frente a una distorsión que puede tener, y a mi juicio sí tiene, consecuencias graves. Uno es ese elemento. Y segundo, un elemento que también se obvia, se olvida. Se habla de filosofía política y entendiendo por tal la forma en que se dispone el orden del sistema político en general. Pero eso tiene un problema que ahí omite algo que es anterior a la filosofía política, que es entender la filosofía de la política. Y nuestro problema, y sobre todo en las nuevas generaciones, es que no se entiende la política y es difícil entenderla de buen modo si no se entiende la filosofía de la política. En consecuencia, atender, superar estas dos limitaciones me parece esencial y en eso el libro expresa la realidad de la política como expresión de humanidad y eso es común a todos los seres humanos independiente del grado de conciencia con que lo experimenten. Gracias, profesor. Y justamente a propósito de esto, ¿no? Quería preguntarle, en su libro Politolo Politología, ¿no? Elemental, eh, ¿es aplicable a los fenómenos políticos mundiales? Sí, efectivamente, aunque no es un tema específico de este texto, todo este devenir, este decurso de la realidad humana en política tiene un impacto geopolítico de hecho. Y esto es relevante porque no se reduce tampoco solo a un orden geopolítico, sino que es anterior al problema, que tiene que ver con la significación filosófica de la realidad. Y eso tiene un impacto en todos los órdenes, incluyendo la política mundial, la geopolítica. En consecuencia, hay que tratar de captar con profundidad el sentido de la política.
Y eso es clave para entender que impacta todos los órdenes y dimensiones de la existencia humana. Y a propósito, profesor, y con toda propiedad le digo profesor, ¿ya? Eh, como es un fenómeno humano y como además lo podría analizar usted de la politología, desde el punto de vista de la politología, quería preguntarle si usted nos podría explicar a qué corresponde el fenómeno de los terian o denominados terian, ¿no? Que han aparecido desde el punto de vista de la politología. A ver, no está tratado en sí mismo en el texto porque estas temáticas son parte de una investigación mayor que está en curso. Y algunos de esos capítulos están próximos a publicación. Sin embargo, anticipando eso, tiene que ver con transmutaciones ideológicas radicales. No son fenómenos ingenuos, sino corresponden a modelaciones de intervención y transformación política que corresponden a modelos filosóficos muy profundos. Y en este caso, el modelo que informa y configura estas discursividades tienen que ver con los modelos de deconstrucción específicamente. No quisiera entrar en mucho detalle porque no está tratado en este texto, pero tiene que ver con esa dinámica y con esa problemática profunda que tiene una vez más que ver cómo se concibe y entiende el ser humano y por lo tanto a los fines y objetivos que se le asignan en la existencia humana. Claro, es importante porque aquí igualmente, profesor, para que las personas lo entiendan, esto es un fenómeno ideológico. Absolutamente. ¿Ya? Es un fenómeno ideológico que se está contraponiendo a otra ideología predominante, entre comillas, porque parece que ha perdido predominio. Entonces es una contrahegemonía. Y por eso que es importante abordarlo así, ¿no? Y es un fenómeno, ¿usted estaría de acuerdo que es un fenómeno político? Lo es en su esencia. Aquí no hay que olvidar que la voz básica, en las dimensiones de la expresión política, la primera es la dimensión ideológica del ser humano. Y la ideología en ese sentido no es como se enseña o postula hoy día. La ideología simplemente, no en un sentido peyorativo en absoluto, sino por el contrario, ideólogos es la idea lógica de la realidad, que se tiene por saber verdadero, fundado y justificado. Y eso es una operación que hacen todos los seres humanos. Y por lo tanto, efectivamente, todo ser humano es ideológico, porque responde a una forma de ver y comprender la realidad. ¿Por qué? Porque la voz idea viene exactamente de la raíz idein e idenai. Idein es ver, e idenai es comprender. ¿Cuál es tu idea de la realidad? ¿Cómo tú la ves y la comprendes? Y esa es la esencia de la disputa ideológica, que es la primera dimensión del problema político, el cómo los seres humanos ven y comprenden la realidad, y es de allí al cómo, en definitiva, viven su vida. En el fondo es un problema del sentido que se le da a la vida y al vivir, a la existencia y al existir. Esa es exactamente la esencia del problema político. Exacto, profesor, muchas gracias. Sabe que yo quería, como para finalizar esta entrevista breve pero muy interesante para motivar a las personas que estudien esto, esto tiene que ver con que esta ideología, y lo pongo en pregunta para que usted lo pueda explicar si es así o no, esto puede tener influencia en la manera de pensar y de sentir y de comportarse de alguien. Absolutamente, porque el ser humano es un ser complejo, y es complejo porque es compuesto. Compuesto porque son múltiples dimensiones que lo informan y configuran. Y si lo llevamos a una síntesis conceptual básica, responde al modo de pensar, al modo de ser y por ende al modo de comportarse. Profesor, este tema ideológico tiene algo que ver con el comportamiento humano. El ser humano es un ser complejo, y es complejo porque es un ser compuesto porque son múltiples dimensiones, formas, niveles de acción que se entrecruzan e informan y configuran al ser humano. La primera dimensión en que esta experiencia se da es la dimensión ideológica, el cómo idea la realidad, cómo la resuelve significada y categorizadamente. Y es ese modo de ver la realidad, de resolverla significada y categorizadamente, que cruzado con su modo de ser, resulta en un determinado comportamiento. En ese sentido, el comportamiento siempre es resultado, nunca es causa, y si fuera causa sería causa derivada o segunda. Por eso es tan importante entender que la intervención y transformación de los sistemas ideológicos, de las creencias en las personas, muta el criterio con que viven, es decir, los criterios que van cultivando para hacer su vida y la sociedad.
Y por lo tanto la política en su esencia es eso, es intervenir la realidad para transformar creencias, traspasar fuerzas y transferir poder. En consecuencia, el comportamiento es, por definición, resultado del cómo se rinde y resuelve la dimensión ideológica del conflicto. Entendiéndolo, profesor, entonces, nosotros tendríamos que pensar que el comportamiento es una consecuencia de la ideología predominante que se cultivó en la cultura. Y a Absolutamente. propósito de eso, profesor, ¿qué recomendación le daría a usted? Yo sé que no le puede dar recomendación, pero tal vez una opinión a aquellos políticos que no consideran la dimensión ideológica. ¿Qué les podría decir a ustedes a esos políticos que pasan por alto esta dimensión que está determinando el comportamiento? Ese comportamiento, sea consciente o inconsciente, incurre en un error gravísimo con consecuencias muy complejas para los seres humanos en particular y la sociedad en general, porque implica desconocer la naturaleza humana y por lo tanto la esencia de los procesos políticos. Ese reduccionismo o incluso ese eliminar la dimensión ideológica del conflicto, vuelvo a insistir, en definitiva es negar la esencia del ser humano y eso tiene consecuencias muy graves para la experiencia humana. Gravísimas, queridos audiencia, porque si no se considera, podríamos, por ejemplo, si se cultiva una ideología que va en contrasentido, ¿no? Por ejemplo, de la ciencia o de los elementos, podría afectar a los seres humanos. En términos muy concretos, por una razón súper simple, porque esa eliminación de lo esencial tiene un costo sustantivo en dos órdenes de la realidad que atingen a las consecuencias políticas complejas. Negar la esencia de la humanidad, negar la esencia del dilema político, de las dicotomías políticas, significa en definitiva comprometer la conciencia y arriesgar gravemente la libertad de los individuos. Claro, profesor, y usted en realidad en su texto comenta algo que las personas, a lo mejor en su introducción, yo me quedo con esto, dice, la existencia humana es el primer acto político. Así es. ¿Mm? Porque es el momento exactamente en que el ser humano toma conciencia de que existe y por lo tanto toma conciencia de sí mismo, de su entorno y de los demás. Y es por eso que lo hace de un modo significado y categorizado a partir de asumir un determinado principio primero. Y esa es la esencia, en primer lugar, de la filosofía. Esa es una definición filosófica esencial y ahí no cabe una distinción entre filosofía y política. Porque lo que hace toda filosofía, cualquiera esta sea, es definir, determinar la razón y sentido de la realidad. ¿Y qué hace o es la política? Es exactamente el proceso de aplicar esa forma de entender la realidad en la práctica. Por lo tanto, ¿qué es política? Es filosofía aplicada. Y por eso cada filosofía tiene su propia política y cada política es aplicación de una determinada filosofía. Si cambia la filosofía, cambia la política. Por eso es una relación esencial, orgánica, insustituible. Y negarla, insisto, implica un compromiso gravísimo a la conciencia y a la libertad de los seres humanos. Y para finalizar, profesor, y comentando, ¿no? Porque hace mucho tiempo, al menos en mi generación, les decían que no se involucraran en política, ¿no? Que como que no hablaran de política, fútbol y religión. Y al parecer, profesor, con este libro, nosotros entendemos que sí tenemos que entender de política, porque finalmente la política controla y dirige el comportamiento humano. Absolutamente. Y eso, insisto, es recuperar la esencia de la política, que sería una condición de reentender el valor y el sentido de la propia existencia humana y que tiene su trascendencia en su dimensión lógica, en su razón, pero también en el sentido de su existencia en cuanto a alma y espíritu, que se traduce en la aplicación de un principio esencial de libertad. Muchas gracias, profesor Heinecker. Un honor estar con usted y haberlo entrevistado. Les dejo un saludo y ojalá que se interesen y lean el libro del profesor Heinecker. Muchas gracias.